Diego Santana no tenía ni idea de que la mujer que ahora arrullaba con ternura a su hijo era en realidad el ángel de la muerte del pasado de su esposa. Hace 5 años, en medio de un sangriento accidente en el periférico, Valentina tomó una decisión profesional despiadada: salvar a otra persona en lugar de salvar a la esposa de Diego. El destino, con su cruel ironía, hizo que el arrogante magnate entregara su corazón a la persona que su familia más odiaría, escondida bajo la fachada perfecta de una niñera angelical que busca expiar sus culpas. ¿Será el amor lo suficientemente fuerte para borrar el rencor, o la verdad terminará por consumirlo todo? Suscríbete al canal ahora mismo para no perderte este dramático torbellino de amor y venganza. El sol de mediodía caía implacable sobre los campos de agave azul en Tequila, Jalisco. Diego Santana Velázquez caminaba entre las hileras de plantas con la mirada vacía de un hombre que había olvidado cómo sonreír. A sus 35 años, era el CEO más joven y exitoso de la industria del tequila en México, pero también el más solitario. Patrón, la producción del lote añejo está lista para su aprobación, informó su gerente, siguiéndolo con una tableta en mano. Diego apenas asintió, tocando ausentemente el anillo de oro que aún llevaba en el dedo. 5 años. 5 años desde que Lucía había partido, llevándose consigo la mitad de su alma y la vida de su bebé nonato. Su teléfono vibró. Era Mateo, su hijo de 6 años, en una videollamada desde casa. Papá, ¿cuándo vienes? Manuela dice que podemos ir al parque, pero yo quiero que vengas tú. Diego sintió la punzada familiar de culpa. Siempre trabajando, siempre escapando. Ahorita salgo, mijo. Espérame para comer. ¿Sale? Pero antes de que Mateo pudiera responder, la llamada se cortó abruptamente. Segundos después entró otra llamada. Manuela, la ama de llaves, con voz frenética. Señor Diego, Mateo se cayó de la bicicleta en el bosque Colomos. Vamos camino al hospital civil. Se quebró el brazo. Diego sintió que el mundo se detenía. Otra vez, el terror siempre acechando. Ya voy para allá. No se separen de él. Corrió hacia su camioneta, el corazón golpeándole el pecho. No otra vez, suplicó mentalmente. No puedo perder a otro. Valentina Mendoza Ruiz Vale, para los pocos que la conocían bien, estaba sentada en la cafetería del Hospital Civil de Guadalajara, removiendo distraídamente un café que no tenía intención de beber. Su amiga Rosa, enfermera de urgencias, la observaba con preocupación. 5 años, Vale. 5 años desde que dejaste esto, Rosa señaló alrededor del hospital. ¿Cuándo vas a regresar? Vale tocó instintivamente la pulsera de plata en su muñeca, el único recuerdo físico de Javier que aún conservaba. Nunca respondió con esa voz plana que había perfeccionado. Ya no soy enfermera, Rosa. Eres la mejor enfermera de trauma que conocí. Lo que pasó no fue tu culpa. Vale apretó los labios. Si Rosa supiera toda la verdad. Necesito irme, dijo, levantándose. Tengo una entrevista de trabajo mañana, para niñera. ¿Niñera? Vale. Eres enfermera titulada, hija del doctor Mendoza. ¿Por qué desperdiciar tu talento cuidando niños ricos? Porque los niños no me juzgan, pensó Vale. Porque cuando veo a un niño reír, olvido por un momento que soy una asesina. Los niños son más fáciles, dijo simplemente. Rosa iba a protestar cuando un grito desgarrador atravesó los pasillos. Ambas voltearon. Un niño de unos 6 años entraba en brazos de una mujer mayor, el brazo en ángulo antinatural, llorando desconsoladamente. «Necesito un doctor. Por favor», suplicaba la mujer. El instinto despertó en Vale. Sin pensarlo, se puso de pie y caminó hacia ellos. Rosa la siguió. «Déjame ver», dijo Vale con esa calma profesional que nunca la había abandonado. «No me toques, duele», gritaba Mateo, retorciéndose en los brazos de Manuela. Diego acababa de llegar, irrumpiendo en urgencias como un huracán, el terror dibujado en cada línea de su rostro. «¿Dónde está? ¿Dónde está mi hijo?» «Aquí», señor. Manuela intentaba mantener la calma. «Pero no hay enfermeras disponibles ahorita. Todos están con una emergencia en...» «Déjame ayudar». La voz de Vale cortó el caos. Diego se giró y,
Por primera vez en 5 años olvidó respirar. La mujer frente a él tenía ojos color miel, que contrastaban con su expresión completamente indiferente. Cabello negro recogido en una coleta práctica, rostro hermoso pero congelado, como una estatua de mármol. «¿Quién es usted?», exigió Diego. «Fui enfermera de trauma. Déjeme revisarlo mientras llega el doctor». Algo en la autoridad de su voz hizo que Diego asintiera. Vale se arrodilló frente a Mateo. «Hola, campeón, me llamo Vale. ¿Cómo te llamas?» «Mateo», hipó el niño entre lágrimas. «Mateo, qué nombre más padre. ¿Sabes qué? Voy a tocar tu brazo muy despacito, solo para ver. Si duele mucho, me dices aguas. ¿Sale?» El niño asintió, fascinado por esta mujer que no le hablaba como a un bebé. Vale examinó el brazo con manos expertas pero gentiles. Diego la observaba, hipnotizado por la transformación en el rostro de su hijo. Mateo se había calmado, mirando a Vale con adoración. «Fractura de radio, probablemente limpia», diagnosticó Vale. «Necesitará radiografía, pero no parece complicado. Eres muy valiente, Mateo». «¿De verdad?» Los ojos del niño brillaron. «Neta, he visto soldados llorar más que tú». Mateo soltó una risita, y Diego sintió algo quebrarse en su pecho. Hacía meses que no veía a su hijo reír. El doctor llegó finalmente, confirmó el diagnóstico de Vale y se llevó a Mateo a radiología. Durante todo el proceso, el niño solo quería que Vale lo acompañara. 2 horas después, con el brazo enyesado y lleno de firmas, Mateo salió del hospital agarrado de la mano de Vale con una mano y de Diego con la otra. «Gracias», dijo Diego en el estacionamiento. «No sé cómo agradecerle. ¿Es usted enfermera aquí?» Vale vaciló. Lo era. «Ya no trabajo en el hospital». «¿Por qué no?» Los ojos de miel lo miraron sin emoción. «Razones personales». Diego estudió su rostro. Belleza congelada, pero con grietas. Esta mujer ocultaba algo. Dolor, quizás. Reconocía ese dolor. Lo veía cada mañana en el espejo. «Necesito una niñera para Mateo», las palabras salieron, antes de que pudiera filtrarlas. «Usted claramente sabe manejar emergencias. Mi hijo la adora. El salario sería generoso». Vale parpadeó, la primera señal de emoción. «Disculpe, trabajo mucho. Mateo necesita a alguien que lo cuide, alguien capacitado». Diego sacó una tarjeta. «Diego Santana Velázquez, CEO de Destilería Santana. Llámeme si le interesa». Vale miró la tarjeta. Destilería Santana, la empresa de tequila más prestigiosa de Jalisco. Este hombre era básicamente realeza industrial. «Yo necesito pensarlo». «Tómese su tiempo». Pero Diego miró a Mateo, que se había quedado dormido en el asiento trasero. «Realmente espero que llame». Cuando Diego intentó llevarla a casa, Vale palideció. «No, gracias. Tomaré un Uber». «No es molestia». «Prefiero Uber». La voz de Vale fue cortante, casi desesperada. Diego notó el pánico en sus ojos. Raro, pero no insistió. Mientras el Uber se alejaba, Diego miró la figura inmóvil de Vale por el espejo retrovisor. Había algo en ella, algo familiar en su dolor. Esa noche, Vale observó la tarjeta de Diego. En su departamento pequeño en Tlaquepaque, rodeada de sus dibujos de terapia, contempló la oferta. Necesitaba dinero, necesitaba distracción, necesitaba olvidar. Marcó el número. «Señor Santana, soy Valentina Mendoza. Acepto el trabajo». La Casa Santana en Colonia Chapalita era una fortaleza moderna de cristal y concreto, elegante pero fría. Como su dueño, pensó Vale al entrar por primera vez. Carmen Velázquez de Santana, la madre de Diego, la recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Así que tú eres la nueva niñera. Eres muy joven. ¿Cuántos años tienes, mija?» 28, señora. «Ah, la edad que tenía Lucía cuando...». Carmen se detuvo, los ojos brillantes. «Bueno, espero que cuides bien a mi nieto». «Lo haré, señora». Mateo bajó las escaleras corriendo. «Vale, viniste». Se lanzó a sus brazos y Vale, sorprendida, devolvió el abrazo. Por primera vez en 5 años, sus labios se curvaron en algo parecido a una sonrisa. Diego bajó momentos después.
el cabello mojado de la ducha, camisa blanca arremangada. Vale sintió un tirón extraño en el estómago. «Ignore eso», se ordenó. «Buenos días», saludó Diego, formal pero con ojos cálidos. «¿Lista para tu primer día oficial?» «Sí, señor. Solo Diego está bien. Prefiero mantener esto profesional, señor Santana». Los labios de Diego se torcieron. «Como guste, señorita Mendoza». La primera semana fue una danza cuidadosa. Vale cuidaba a Mateo con competencia casi militar. Comidas balanceadas, rutinas estrictas, nada de azúcar después de las 6. Pero también había momentos de ternura que la sorprendían. Cuando Mateo le leía sus cuentos favoritos, cuando le enseñaba a dibujar, cuando simplemente se acurrucaba junto a ella. Diego observaba desde la distancia, trabajando hasta tarde, evitando involucrarse demasiado. Pero no podía evitar notar cómo su hijo florecía, cómo reía más, cómo la casa se sentía menos vacía. Un viernes por la noche, Carmen insistió en una cena familiar. Diego, su hermana Sofía, el esposo de Sofía, Roberto y, por supuesto, Carmen. «Vale también debe venir», exigió Mateo. «Ella es parte de la familia». Carmen frunció los labios, pero no protestó. Vale se sentó incómoda, fuera de lugar entre la porcelana fina y las conversaciones sobre negocios y sociedad. Sofía, una mujer elegante de 33 años con ojos tristes, fue la única amable. «Así que eres enfermera», también comentó. «Mi hermano tiene suerte, Mateo es especial, necesita a alguien paciente». «Es un niño maravilloso», respondió Vale, sincera. Sí, Sofía miró a su sobrino con cariño. «Ojalá yo hubiera tenido hijos». Pero Roberto se detuvo, la sonrisa desvaneciéndose. Vale notó la tensión. Roberto Morales era un hombre imponente, controlador, que trataba a Sofía como un accesorio. Vale lo reconocía. Había visto ese tipo de matrimonio antes. La cena transcurrió en tensión educada hasta que Carmen, después de varias copas de vino, soltó. «No te encariñes mucho con Mateo, mija. Las niñeras van y vienen. Lucía era su madre. Nadie la reemplazará». Silencio incómodo. Diego apretó los cubiertos. «Mamá». «Es verdad, Diego. Mateo necesita recordar a su madre, no buscar sustitutos». Vale mantuvo su rostro inmóvil. «No pretendo reemplazar a nadie, señora. Solo hago mi trabajo». Bien, Carmen levantó su copa. «Mientras lo recuerdes». Después de la cena, Diego encontró a Vale en el jardín, mirando las luces de Guadalajara. «Perdona a mi madre. Ella aún está de luto». «Todos lo estamos», respondió. Vale suavemente. Diego la miró. «¿Tú también perdiste a alguien?» Vale tocó su pulsera. «Hace mucho tiempo». «¿Cuánto?» 5 años. El mismo tiempo que usted». El corazón de Diego dio un vuelco. 5 años. Algo en la coincidencia lo inquietó. «¿Cómo?» «Un accidente automovilístico», respondió Vale, desviando la mirada hacia las luces de la ciudad para ocultar el pánico en sus ojos. «Fue hace unos años, en noviembre». Diego sintió un escalofrío. «Noviembre, el mes maldito». «Mi esposa también falleció en noviembre», dijo él, con voz ronca. «Hace 5 años». Vale apretó los labios, sintiendo que el aire se volvía pesado. Sabía exactamente qué día. Sabía exactamente dónde. «Es una época difícil, para muchos», murmuró ella, tratando de sonar neutral. Esa noche, en su habitación, Vale dibujó frenéticamente en su diario. El rostro de Diego, las luces cegadoras de la ambulancia reflejadas en el asfalto mojado, el sonido de las sirenas que nunca dejaba de escuchar, y el rostro pálido de una mujer embarazada en una camilla, mientras ella, Vale, tomaba la decisión que la perseguiría por siempre. «No puede ser él», se dijo. «Hay muchos accidentes en Guadalajara. Tiene que ser una coincidencia». «No pueden ser ellos», se dijo. «Hay miles de accidentes. Es solo coincidencia». Pero su corazón sabía la verdad. Las siguientes semanas establecieron una rutina. Mateo iba a la escuela, Vale lo recogía, hacían tarea, jugaban, cenaban. Diego llegaba tarde, besaba a su hijo dormido, evitaba los ojos de Vale. Pero los domingos eran diferentes. Los domingos Carmen insistía en comidas familiares.
y Vale, a regañadientes, se había vuelto parte de ellas. Vale, prueba esto. Mateo le ofrecía una cucharada de birria. Está padrísimo. Vale probó. El caldo especiado, la carne tierna, el cilantro fresco. Está delicioso. Receta de mi abuela, dijo Carmen, su tono ligeramente menos hostil. Lucía la amaba. Ahí estaba de nuevo. Lucía. El fantasma en cada conversación. Sofía cambió el tema suavemente. Vale, ¿de dónde eres originalmente? Guadalajara. Nací aquí. Mi padre era el doctor Alejandro Mendoza. Carmen casi escupió su agua. ¿El doctor Mendoza? ¿El cirujano cardiovascular? Sí, era famoso. ¡Qué trágico! Lo de su muerte hace, ¿cuánto? 7 años. Cáncer. Lo siento mucho, mija. Vale asintió. No mencionó que la muerte de su padre y luego la de Javier 3 años después la habían dejado completamente sola. Diego la observaba. Cada respuesta revelaba otra capa. Hija de un doctor famoso, enfermera talentosa. ¿Por qué estaba trabajando como niñera? Después de la comida, mientras Mateo jugaba con sus primos hijos de los hermanos de Carmen, Diego encontró a Vale en la terraza. ¿Por qué dejaste la enfermería?, preguntó directamente. Vale no lo miró. Ya le dije. Razones personales. Pero eras buena. Lo vi en el hospital. Ser buena no siempre es suficiente. ¿Qué pasó? Vale finalmente lo enfrentó. ¿Por qué le importa, señor Santana? ¿Por qué? Diego se detuvo. Porque estás cuidando a mi hijo. Porque vives en mi casa. Porque cuando te miro veo el mismo dolor que veo en el espejo cada mañana. El corazón de Vale se aceleró. Peligroso. Este hombre era peligroso para su corazón cuidadosamente congelado. Todos tenemos dolor, señor. No hace que seamos especiales. No, Diego dio un paso más cerca. Pero hace que entendamos. Por un momento, solo el viento entre los árboles. Entonces Mateo gritó. Papá, Vale, vengan a ver mi dibujo. El hechizo se rompió. Vale huyó primero. Diego exhaló. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó. No puedo. Todavía llevo mi anillo. Miró el oro en su dedo. 5 años. ¿Cuándo sería suficiente? Órale. Mira, Vale. Mateo señaló un pato en el lago del bosque Los Colomos. Era sábado. Diego había sorprendido a todos insistiendo en un picnic familiar. Carmen había fruncido el ceño, pero accedió a quedarse en casa descansando. Sofía se unió con una canasta de tamales y fruta. «Tu hermano está cambiando», le susurró Sofía a Diego mientras extendían el mantel. No lo había visto así desde. Lo sé, Diego observó a Vale ayudando a Mateo a alimentar a los patos. Ella tiene ese efecto. En ambos. ¿Te gusta?, preguntó Sofía directamente. Diego casi se atragantó con su tejuino. Es la niñera de Mateo. Eso no responde mi pregunta. Sofía. Está bien sentir de nuevo, Diego. Lucía no querría que te congelaras para siempre. ¿Cómo sabes lo que Lucía querría? Sofía tocó su brazo. Porque te amaba. Y el amor quiere felicidad, no sacrificio eterno. Diego no respondió, pero sus ojos siguieron a Vale. Más tarde, mientras Mateo jugaba en los columpios, Diego y Vale caminaron por el sendero arbolado. Mateo me preguntó hoy si podía llamarme mamá, soltó Vale de repente. Diego se detuvo. ¿Qué le dijiste? Que mejor tía Vale. Pero Diego. Lo llamó por su nombre por primera vez. Él realmente necesita esa figura. No soy yo. Necesitas encontrar a alguien. ¿Alguien? Diego sonrió amargamente. ¿Cómo se encuentra eso? ¿En Tinder? No lo sé. Pero mereces ser feliz. ¿Y tú no? Vale se detuvo. Yo es diferente. ¿Por qué? Porque yo. Las palabras se atascaron. Porque maté a tu esposa. Porque no merezco felicidad. Porque tú, ¿qué? Diego se paró frente a ella, forzándola a mirarlo. Porque cometí errores. Errores que no puedo deshacer. Todos lo hemos hecho. Los míos costaron vidas. El aire se congeló. Diego frunció el ceño. ¿De qué hablas? Vale se dio cuenta demasiado tarde. Había dicho mucho. Nada. Olvídalo. Mateo nos llama.
Efectivamente, Mateo corría hacia ellos. «Papá, vale, hay una banda de mariachi allá. ¿Podemos ir a escuchar?» El rostro de Diego se cerró inmediatamente. «No, es hora de irnos». «Pero papá». Dije que no. La voz de Diego fue dura, final. Mateo, confundido y herido, se calló. Vale los miró a ambos, viendo la tensión. En el auto, Sofía susurró a Vale. «No puede escuchar mariachi». Era la música de su boda con Lucía. Desde entonces, lo evita. Vale asintió, entendiendo. Todos tenían sus detonantes emocionales. Los suyos eran las sirenas de ambulancia. Los de Diego, los mariachis. «¡Qué par!», pensó tristemente. «¿De verdad me llevas a conocer la destilería?», preguntó Mateo, emocionado. Diego rió, un sonido tan raro que Sofía, quien se había invitado al paseo, casi lloró de felicidad. «Claro, mijo, ya es hora de que conozcas el negocio familiar». Era un martes, aprovechando un puente escolar. Diego había decidido llevar a Mateo y, por extensión, a Vale a Tequila, el pueblo a 1 hora de Guadalajara donde estaba la destilería. El viaje fue mágico. Pasaron por campos interminables de agave azul, las plantas puntiagudas brillando bajo el sol jalisciense. «¿Sabías que cada planta tarda 7 años en madurar?», explicó Diego a Mateo. «Como tú, estás creciendo para ser fuerte». «¿Y luego qué pasa?». «Luego cosechamos el corazón, lo cocemos, fermentamos, destilamos. El proceso lleva meses, paciencia y tiempo. Eso es lo que hace un buen tequila». Vale escuchaba, fascinada no tanto por el proceso, sino por la pasión en la voz de Diego. Cuando hablaba de su trabajo, se transformaba. Ya no era el viudo sombrío, sino un hombre vivo, ardiente. La destilería Santana era impresionante, instalaciones modernas mezcladas con hornos de piedra tradicionales. Diego les dio el tour completo. «Este es el Tahona», señaló una rueda de piedra gigante. «Todavía usamos el método tradicional para nuestro tequila premium». «¡Qué padre!». Mateo tocó la piedra con reverencia. Después del tour, mientras Mateo jugaba con los hijos de los empleados, Diego llevó a Vale al campo de agaves. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de naranja y rosa. Las plantas de agave se extendían como un mar verde azulado hasta el horizonte. «Es hermoso», susurró Vale, permitiéndose un momento de asombro. Sí, Diego la miraba a ella, no al paisaje. «Lo es». Caminaron en silencio entre las hileras. El viento suave llevaba el aroma a tierra y vegetación. «Vale», Diego se detuvo. «Necesito decirte algo». Ella lo miró, su corazón acelerándose. «Desde que llegaste, algo cambió. Mateo es más feliz. La casa se siente menos como una tumba. Yo», tocó su anillo de bodas. «Por primera vez en 5 años, quité esto anoche, solo para ver cómo se sentía». Vale contuvo el aliento. «Y me sentí culpable, pero también liberado, como si Lucía finalmente me diera permiso de seguir». «Diego, espera, déjame terminar». Se giró para enfrentarla completamente. «No sé qué hay entre nosotros, dolor compartido quizás, el momento justo, tal vez, pero siento algo. ¿Tú no?». Vale quería negarlo, debía negarlo, pero mientras el sol los bañaba en luz dorada, rodeados de agaves que habían esperado 7 años para cumplir su propósito, no pudo mentir. «Sí», susurró, «siento algo». Diego cerró la distancia. Sus manos tomaron el rostro de Vale, tan gentiles. «¿Puedo?». Vale asintió, incapaz de hablar. El beso fue suave al principio, tentativo, 2 personas rotas probando si aún podían sentir. Luego profundizó, 5 años de soledad derramándose en ese contacto. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas. «No he besado a nadie desde Lucía», confesó Diego. «Yo tampoco», desde Javier. Se abrazaron mientras el sol se ponía, 2 almas heridas encontrando consuelo. Pero en la mente de Vale una voz gritaba: «¿Qué estás haciendo? Él es el viudo de la mujer que dejaste morir. Esto está mal, muy mal». Aún así, no pudo soltarlo. Carmen Velázquez no era tonta. Llevaba semanas observando a la niñera, algo en ella molestándola como un recuerdo lejano. Era durante una cena casual cuando lo notó.
Vale estiró el brazo para servir agua a Mateo, y la luz del candelabro se reflejó en su muñeca. Esa pulsera, una cadena de plata con un dije peculiar, un estetoscopio entrelazado con un corazón. El tiempo se detuvo para Carmen. Recordó esa misma pulsera brillando bajo las luces estroboscópicas de la sala de espera de urgencias hace 5 años. Recordó haber agarrado la muñeca de la enfermera de la ambulancia, suplicando noticias, y ver ese dije exacto grabado en su memoria. Carmen derramó su vino, el líquido rojo manchando el mantel como sangre. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Diego, alarmado. Sí, solo, torpe. Pero sus ojos no dejaban la cicatriz de Vale. Esa noche, Carmen no durmió. Recordó 5 años atrás, en ese mismo hospital, la enfermera de la ambulancia, joven, en shock, con una cicatriz idéntica en la muñeca. La enfermera que había llegado con la ambulancia que traía al paciente de donación, no con Lucía, la enfermera a la que Carmen culpó irracionalmente aquella noche terrible. A la mañana siguiente, Carmen contrató a un investigador privado. Una semana después tenía la confirmación: Valentina Mendoza Ruiz, enfermera de emergencias, turnos nocturnos, en servicio la noche del 2 de noviembre de 2019, la noche que Lucía murió. Carmen apretó el reporte, furia y vindicación llenándola. Esperó hasta tener a Vale sola. Diego había llevado a Mateo a un cumpleaños. Valentina llamó Carmen, su voz dulce como miel envenenada. ¿Podemos hablar en el jardín? Vale, sin sospechar nada, asintió. En el jardín, rodeadas de bugambilias, Carmen mostró su verdadero rostro. Sé quién eres, dijo, sin preámbulos. Estabas trabajando esa noche, la noche que mi nuera murió. El color abandonó el rostro de Vale. Señora Carmen, no lo niegues, reconocí tu pulsera, esa baratija de plata que nunca te quitas. La llevabas puesta la noche que recibiste a mi nuera y decidiste que ella no era prioridad. Y en lugar de ayudar a Lucía primero, atendiste a tu paciente en la ambulancia. Seguí el protocolo, la voz de Vale tembló. El paciente estaba bajo mi cuidado. Las reglas dicen. Las reglas, escupió Carmen. Mientras tú seguías tus malditas reglas, mi nuera y mi nieto sin nacer se desangraban. 5 minutos. Eso es lo que decía el reporte del forense. 5 minutos más rápido. Y podrían haberse salvado. Vale cayó de rodillas, las lágrimas finalmente brotando. Lo siento, Dios, lo siento tanto. Cada día vivo con eso. Cada día me pregunto, ¿y si? Tu dolor no me interesa, Carmen fue despiadada. Lo que me interesa es mi hijo y mi nieto. Y no permitiré que una asesina se acerque a ellos. No soy. No. Tu decisión los mató, Valentina. Ahora, esto es lo que vas a hacer. Vas a renunciar. Inventarás una excusa. Y nunca, nunca volverás a acercarte a esta familia. Si no, le diré todo a Diego. Imagina su cara cuando descubra que la mujer que está comenzando a amar es la razón por la que su esposa está muerta. Vale sollozó, el peso de 5 años de culpa finalmente aplastándola. Por favor, Mateo. Mateo sobrevivirá. Niños son resilientes. Carmen se inclinó. Tienes una semana. Y Valentina, si intentas decirle tú primero a Diego, me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar con niños. Conozco gente. Puedo arruinarte. Carmen se fue, dejando a Vale destrozada en el jardín. Esa noche, Vale empacó una maleta. Pero al ver la foto en su mesita Mateo, Diego y ella en el picnic, no pudo hacerlo. Todavía no. Diego oficializó su cortejo una semana después. Llegó a casa con rosas amarillas, no rojas, demasiado pronto, y una invitación. ¿Cena? ¿Solo nosotros dos? Sofía se quedará con Mateo. Vale sabía que debía decir no. El ultimátum de Carmen colgaba sobre ella, pero mirando los ojos esperanzados de Diego. Sí, la llevó a Santo Coyote en Tlaquepaque. El restaurante era mágico, jardines iluminados con velas, fuentes cantarinas, murales vibrantes. Es hermoso. Vale miró alrededor, permitiéndose olvidar por un momento. Lucía y yo. Diego se detuvo. Lo siento, mal comienzo. Está bien, puedes hablar de ella. Diego sonrió tristemente.
Vinimos aquí en nuestra primera cita. Hace 8 años. Parece otra vida. Lo fue, Vale tocó su mano. Eras otra persona entonces. ¿Y ahora? Ahora eres Diego. No el viudo, no el CEO, solo Diego. Él entrelazó sus dedos. Contigo siento que puedo ser solo yo. ¿Eso tiene sentido? Sí. Comieron cochinita pibil y sopes, riendo por primera vez en años. Diego le contó historias de Mateo bebé, de Lucía embarazada pintando el cuarto del bebé, de sus sueños antes del accidente. ¿Y después del accidente?, preguntó Vale suavemente. Después, me convertí en una máquina. Trabajo, trabajo, trabajo. Porque si paraba, si pensaba, el dolor era insoportable. Lo sé, Vale, apretó su mano. Yo hice lo mismo. Renuncié a la enfermería, que amaba, porque cada turno era un recordatorio de Javier y de mis fracasos. Diego frunció el ceño. Antes mencionaste que tus errores costaron vidas. Vale, ¿qué pasó realmente? El corazón de Vale se detuvo. Este era el momento. Podía decir la verdad. Debía decir la verdad. Pero entonces pensó en Mateo, en Carmen, en la amenaza. Perdí a un paciente, mintió a medias. Alguien que pudo haberse salvado si yo hubiera actuado diferente. Pero eras enfermera, salvas vidas. Una perdida no. Era importante, Vale apartó la mirada. Y no puedo perdonarme. Diego se levantó, rodeó la mesa, la abrazó de pie. Entonces lo haremos juntos, aprendiendo a perdonarnos, a vivir de nuevo. Bajo las estrellas de Tlaquepaque, con música jarocha sonando suavemente, Diego besó a Vale como si fuera oxígeno y él estuviera ahogándose. Y Vale, Dios la ayudara, le devolvió el beso, sabiendo que estaba traicionándolo con cada segundo. Sofía Santana estaba cenando sola otra vez. Roberto había trabajado tarde, código para, con su amante. Mientras comía tristemente su sopa, encendió el noticiero. En noticias locales, dijo la presentadora, nuevas evidencias surgen en casos de accidentes fatales de años pasados. Un periodista investigativo ha obtenido videos de cámaras de tablero. Sofía casi no prestaba atención hasta que vio la fecha. 2 de noviembre de 2019. La noche que murió Lucía. Se inclinó hacia la pantalla. El video era granulado pero claro. Periférico Sur, 11:43 de la tarde. Un camión de carga perdiendo control. Colisión en cadena. Una ambulancia con sirenas ya en la escena. Un auto plateado, el auto de Diego, impactado contra el guardrail. La cámara enfocó a la enfermera de la ambulancia. Joven, con cabello oscuro, cicatriz en la muñeca visible cuando extendió los brazos. ¿Val? Sofía observó, fascinada y horrorizada, mientras Vale seguía el protocolo. Asegurar primero al paciente en la ambulancia, muerte cerebral, donante de órganos, luego correr hacia el auto plateado. Pero para entonces, otros paramédicos habían llegado, y el daño estaba hecho. Sofía se inclinó hacia la pantalla. El reportaje mostraba ahora una pantalla dividida con 2 videos sincronizados. A la izquierda, la cámara de tablero del testigo en el periférico. Se veía a Vale, joven y enfocada, asegurando a su paciente crítico en la ambulancia. Los expertos comentaban en off. La paramédico Mendoza siguió el protocolo de triaje al pie de la letra. Su paciente era el único con posibilidades de vida en ese instante. A la derecha, un video granulado de seguridad del estacionamiento del Hospital Civil, con la misma fecha y hora. Se veía a un hombre bajando de un auto deportivo, tropezando con sus propios pies. Se tuvo que recargar en la pared para no caer antes de entrar, tambaleándose por la puerta de personal médico. El chirón cambió a letras rojas. Imágenes inéditas. El doctor Javier Ortiz, cirujano de guardia, llegando al hospital con signos visibles de intoxicación minutos antes de operar a la señora Santana. El conductor de la dashcam había añadido narración. ¿Por qué se permitió operar a un cirujano en este estado? La culpa no fue de la ambulancia, fue del quirófano. El conductor de la dashcam había añadido narración. Este doctor parecía ebrio. ¿Por qué lo dejaron operar? Sofía sintió que el mundo giraba. Javier, el novio de Vale, el cirujano que operó a Lucía, estaba intoxicado. Vale no tuvo la culpa. Javier sí.
Sofía agarró su teléfono, llamó a Vale. No respondió. Llamó a Diego. Tampoco. Condujo a la casa Santana. Vale vio las noticias sola en su habitación. El video, el análisis, las especulaciones. Y lo peor, la foto de Javier. Con el pie de foto, doctor posiblemente intoxicado, operó a víctima fatal. Vomitó en el baño. Javier, su Javier, había estado bebiendo. Por eso la cirugía falló. Por eso Lucía murió. No fue el protocolo de Vale. Fue el alcoholismo de Javier que él había ocultado también. Pero eso no absolvía a Vale. Si hubiera llegado a Lucía primero, si hubiera roto protocolo, Javier nunca hubiera tocado el bisturí. Su teléfono explotó con llamadas. Rosa, Sofía, números desconocidos, prensa, ignoró a todos. Excepto uno, Carmen. Viste las noticias. Ahora tu plazo se acortó. Mañana. Vete mañana o hablo. Vale miró por la ventana. Abajo, Mateo jugaba con Diego en el jardín. Risas. Felicidad pura. ¿Cómo podía destruir eso? Un toque en su puerta. Sofía entró sin esperar respuesta. Vi el video, dijo. Vale, no fue tu culpa. Sí lo fue. No. Javier estaba borracho. Él mató a Lucía, no tú. Pero yo pude haber cambiado el resultado, gritó Vale. Si hubiera. Seguiste las reglas. Eso no te hace culpable. Díselo a Carmen. Dile a Diego. Mira sus caras cuando descubran. Sofía se sentó en la cama. ¿Ya lo saben? Vale negó con la cabeza. Carmen sí, me dio una semana para irme. Ahora menos. Hijo de... Sofía respiró profundo. Típico de mi madre. Controladora hasta el final. Vale, necesitas decirle a Diego tú primero. No puedo. Debes. Porque si él se entera por Carmen, o peor, por las noticias, lo perderás de todos modos. Pero si tú se lo dices, con honestidad, tienes una oportunidad. ¿De qué? ¿De que me perdone por dejar morir a su esposa? ¿De que entienda que ambos son víctimas? Sofía tomó sus manos. Vale, por favor, confía en mi hermano. Es mejor hombre de lo que cree. Pero antes de que Vale pudiera responder, escucharon un grito desde abajo. Carmen había llegado y traía periodistas. Carmen Santana había planeado esto perfectamente. El 2 de noviembre, 5 años después, toda la familia reunida para honrar a Lucía, y ella expondría a la intrusa. La casa estaba adornada con cempasúchil, la ofrenda para Lucía resplandeciente con velas, pan de muerto, fotos, tequila. Familia extendida llenaba la sala, primos, tíos, amigos cercanos. Vale intentó esconderse en la cocina, ayudando con la comida. No, Mateo la jaló. Quiero que estés conmigo. Eres parte de la familia. Diego, sin saber nada, sonrió. Sí, ven, por favor. Vale se sentó, sintiéndose como cordero en el matadero. Carmen brindó primero, por Lucía, quien nos enseñó a amar profundamente. Que descanse en paz, sabiendo que la venganza de su muerte finalmente se acerca. Diego frunció el ceño. Mamá, Carmen bebió profundamente, y luego otra copa, y otra. Sofía susurró a Vale. Está armando un show. A las 9 p.m., la hora en que Lucía había muerto 5 años atrás, Carmen se puso de pie. Familia, anunció, voz alta. Hoy no solo recordamos a Lucía, hoy revelamos una verdad. Diego se levantó. Mamá, siéntate. Has bebido. No, Carmen señaló a Vale. Ella, esa mujer. Ella estaba allí la noche que Lucía murió. Silencio total. Todas las caras voltearon a Vale. ¿Qué? Diego miró entre su madre y Vale. ¿De qué hablas? Era la enfermera que eligió un cadáver sobre mi nuera, la que dejó morir a Lucía y tu hijo para seguir su precioso protocolo. Diego se giró a Vale, rostro pálido. No, no es verdad. ¿Vale? Vale no pudo hablar, lágrimas cayendo. Sofía se interpuso. Mamá, basta. Vale siguió las reglas. ¿Viste el video? El video muestra que pudo haber salvado a Lucía. Carmen estaba histérica. 5 minutos. Eso es todo lo que necesitaba. Vale. Diego se acercó, voz quebrándose. Dime que no es verdad. Vale finalmente encontró su voz. Es verdad.
El aire abandonó la habitación. Yo era la enfermera en la ambulancia. Estaba transportando un donante de órganos. Cuando llegué al accidente, tuve que elegir mi paciente o Lucía. Seguí el protocolo. Aseguré a mi paciente primero. Para cuando corrí a ayudar a Lucía, otros paramédicos ya estaban allí, pero era tarde. Llegaron tarde, 5 minutos tarde. Diego retrocedió como si lo hubieran golpeado. ¿Sabías? ¿Todo este tiempo sabías que esa era mi esposa y no dijiste nada? Lo siento, no sabía cómo decirlo. ¿Cómo decir qué? Diego gritó, su compostura destrozada. ¿Que mientras yo te besaba, tú sabías que dejaste morir a mi esposa? ¿Que cuando consolabas a mi hijo, sabías que podrías haberle dado una madre? Diego, por favor. Sofía intentó intervenir. No, Diego silenció a su hermana. Vale, mírame. Vale, levantó sus ojos llorosos. ¿Alguna vez me amaste? ¿O solo estabas expiando tu culpa? Esa pregunta rompió a Vale completamente. Te amo. Dios me ayude. Te amo. Pero tienes razón. No merezco ese amor. Mateo, quien había escuchado todo, corrió a Vale. No, Vale, no te vayas. Pero Vale se zafó gentilmente. Lo siento, mi niño. Lo siento mucho. Corrió hacia la puerta. Diego no la detuvo. Carmen sonrió, triunfante. Sofía miró a su hermano, decepcionada. Cobarde. La dejas ir sin siquiera escuchar toda la historia. Pero Diego estaba congelado, mirando la puerta por donde Vale había desaparecido, sintiendo como si hubiera perdido algo precioso por segunda vez. Diego no durmió. Se sentó en el estudio. La botella de tequila añejo, la que reservaba para memoria de Lucía, en su mano. Mateo entró al amanecer, ojos rojos. Papá, ¿dónde está Vale? Se fue, mijo. ¿Por qué la dejaste ir? ¿Por qué? Porque mintió. ¿Sobre qué? ¿Cómo explicarle a un niño de 6 años sobre culpa, muerte, decisiones imposibles? Sobre algo del pasado. ¿La perdonaste? Diego miró a su hijo. ¿Por qué debería? Mateo subió a su regazo. Porque la amas. Y porque el amor perdona. La maestra dice eso. Desde la boca de niños, Sofía llegó al mediodía, furiosa. Necesitas ver esto. Le mostró su laptop, video completo de dashcam, informes del forense y algo más, screenshots de mensajes de texto de Javier a Vale, 6 meses antes de su muerte. Vale, necesito ayuda. Estoy bebiendo demasiado. El estrés del hospital. Por favor, no le digas a nadie. Puedo manejarlo. Te amo. Perdóname. Diego leyó, horror creciendo. Javier era alcohólico, explicó Sofía. Vale no lo sabía hasta después. Él ocultó su adicción perfectamente. La noche del accidente, bebió antes de llegar. Por eso la cirugía falló. No Vale. Javier. ¿Pero ella siguió protocolo médico? Sí. ¿Era enfermera entrenada que hizo lo correcto? Sí. Diego, si culpas a Vale, también debes culpar a todos los paramédicos, doctores, enfermeras. Pero la verdad es más simple. Fue un accidente. Nadie dejó morir a Lucía. Lucía murió porque un camión perdió control y Javier estaba intoxicado. Esos son los hechos. Diego cerró los ojos. Su mamá había plantado la semilla de odio. Pero la verdad era más complicada. Hay más. Sofía dudó. El abogado de Javier me contactó. ¿Qué? Javier dejó algo en su testamento, sellado por 5 años. Hoy, 3 de noviembre, se cumple el plazo legal tras su muerte. El sobre se abre hoy. El abogado, Lick Ramírez, los recibió en su oficina en el centro de Guadalajara. Sobre la mesa, un sobre manila dirigido a Valentina Mendoza Ruiz. El doctor Ortiz se quitó la vida 6 meses después del accidente, explicó Ramírez. Especificó en su testamento que esta carta debía entregarse 5 años después de la muerte de la señora. Santana. Cuando la cláusula de confidencialidad legal prescribiera. ¿Qué criterios?, preguntó Sofía. Que la señorita Mendoza siguiera viva y que no hubiera revelado cierta información. ¿Qué información? Ramírez abrió el sobre, sacó una carta manuscrita y un USB. Esto, dijo simplemente. Diego leyó primero. Mi querida Valentina,
Si estás leyendo esto, han pasado 5 años desde que tomé la decisión más cobarde de mi vida, abandonarte. Necesitas saber la verdad que no pude decirte cuando estaba vivo porque era muy cobarde. La noche del 2 de noviembre de 2019, antes de recibir la llamada del hospital sobre el accidente múltiple, yo estaba bebiendo, no una copa, no relajándome después del turno, estaba borracho. Había estado bebiendo cada vez más esos meses. El estrés del hospital, los casos perdidos, la presión. Y no te lo dije porque sabía que me harías buscar ayuda. Y yo estaba muy arrogante, muy orgulloso. Cuando llegué al hospital, fingí sobriedad. Nadie revisó. Entré a esa sala de operaciones sin estar apto. Lucía Torres de Santana murió porque mis manos temblaron, porque mi juicio estaba nublado, porque fallé en el bypass, en la transfusión. Cada error fue mío. Tú hiciste todo bien, seguiste protocolo, salvaste el corazón viable para trasplante que salvó a un niño en Ciudad de México, adjunto informe en USB. Tomaste la decisión correcta, la única decisión profesional. Pero cuando vi que te culpabas, cuando vi que renunciarías a la carrera que amabas, no pude soportarlo. Intenté confesarte, pero la culpa me comía, y tomé la salida fácil. Dejé notas falsas en mi autopsia psicológica, sugiriendo que el estrés del caso perdido me llevó a esto. Verdad a medias, pero protegió mi reputación. Y, egoístamente, tu dolor... Valentina, mi último deseo es esto. Vive, no por mí, no por Lucía, por ti. Mereces amor, felicidad, perdón. Si encuentras a alguien que te haga sonreír genuinamente de nuevo, cásate con él. Ten hijos. Sé la enfermera brillante que siempre fuiste. Y por favor, perdóname. Siempre tuyo, incluso en muerte, Javier. Diego terminó, lágrimas corriendo por su rostro. Dios mío. Sofía lloraba abiertamente. Ese bastardo noble. ¿Dónde está Vale?, preguntó Diego urgentemente. Necesito encontrarla. Ahora. Vale estaba en el único lugar donde encontraba paz, el Museo de Medicina Antigua, la antigua casa de su padre que había donado post-mortem para convertirse en museo. Vivía en el pequeño apartamento del curador, rodeada de instrumentos médicos antiguos y recuerdos de un padre que había salvado cientos de vidas. ¿Por qué no pude salvarte a ti, papá?, susurró a la foto en su mesita. ¿O a Javier? ¿O a Lucía? Había pasado 3 días encerrada, sin comer, solo dibujando frenéticamente en su diario. Un toque en la puerta. «Vete, Rosa», gritó. Su amiga había intentado visitarla múltiples veces. «No, soy Rosa». La voz de Diego. Vale se congeló. ¿Cómo la había encontrado? «Por favor, Vale, abre la puerta». «Vete». «No hasta que hablemos. No hay nada que decir». «Sí hay. Vale, por favor». Leí la carta de Javier. Silencio. ¿Qué? ¿Qué carta? La que dejó para ti, su confesión. Vale, lo sé todo, y necesito que me escuches. Lentamente, Vale abrió la puerta. Diego estaba destrozado, barba de días, ojos rojos, camisa arrugada. «Te ves terrible», susurró Vale. «Tú también». Se miraron, 2 ruinas humanas. «Mateo no ha comido en 3 días», dijo Diego. «No habla. Solo dibuja retratos de ti y llora». El corazón de Vale se rompió. «Lo siento». «No. Yo lo siento». Diego entró, cerró la puerta. «Vale, fui un cobarde, un hipócrita. Te juzgué sin conocer toda la historia. Dejé que mi dolor nublara la verdad. Pero yo, salvaste una vida esa noche. Un niño de 8 años recibió el corazón de tu paciente donante. Vive hoy gracias a tu decisión. ¿Eso cuenta para nada?» Vale nunca lo había pensado así. «Lucía habría muerto de todos modos», continuó Diego, voz quebrándose. El forense lo confirmó después de leer la carta de Javier. Sus heridas eran demasiado severas. Javier intoxicado solo aceleró lo inevitable. Pero incluso sobrio, las probabilidades eran 10%. Vale, nadie pudo haberla salvado. Pero 5 minutos. ¿Habrían cambiado algo? No. El reporte lo dice. Diego le mostró papeles. Carmen eligió creer una mentira porque necesitaba culpar a alguien. Y yo,
Dios, yo fui peor. Te usé como chivo expiatorio para mi propia culpa. ¿Culpa por qué? Diego respiró profundo. Porque Lucía y yo habíamos discutido esa noche. Ella quería quedarme en casa. Yo insistí en ir al hospital para un chequeo innecesario. Si hubiera escuchado, si no hubiera sido tan insistente, ella no habría estado en ese camino. Diego, ambos hemos cargado culpas que no nos pertenecen. Diego tomó sus manos. Javier causó la muerte de Lucía. Un camionero cansado causó el accidente, pero ni tú ni yo somos culpables. ¿Cómo puedes perdonarme? Porque te amo. Y porque si no te perdono, si no me perdono, entonces Lucía y Javier murieron por nada. Pero si elegimos vivir, amar, ser felices, entonces su muerte tiene significado. Nos enseñó a valorar cada momento. Vale lloró en su pecho, años de dolor finalmente liberándose. Te amo, sollozó. Te amo tanto y no sé si merezco esto. Lo mereces. Diego levantó su barbilla. Y voy a pasarme cada día probándotelo. Se besaron, un beso de perdón, promesa, renacimiento. Diego tenía un plan, grandioso, público, perfectamente mexicano. Una semana después, Vale recibió una llamada de Sofía. Necesito que vengas al museo. Algo con una donación. Confundida, Vale bajó al hall principal del Museo de Medicina y se detuvo. El museo estaba lleno de gente, flores de cempasúchil, velas y en el centro, un mariachi completo, 12 músicos con trajes de charro, sosteniendo guitarras, violines, trompetas y al frente Diego, de rodillas, sosteniendo un ramo de cempasúchil. ¿Qué? Vale no podía procesar. Mateo corrió hacia ella. Vale, papá tiene una sorpresa. Diego se puso de pie. Asintió a los mariachis. Comenzaron a tocar Cielito Lindo, la canción que Diego no había escuchado en 5 años. Y Diego cantó, voz quebrándose pero fuerte. De la Sierra Morena, Cielito Lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, Cielito Lindo, de contrabando. Lágrimas corrían por el rostro de Vale. La audiencia, empleados del museo, pacientes del museo, prensa que Sofía había invitado observaban, muchos llorando también. Diego caminó hacia Vale, los mariachis siguiéndolo, la música llenando el espacio. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran. Cielito lindo, los corazones. Se arrodilló frente a ella. Valentina Mendoza Ruiz, dijo, voz amplificada por micrófono que Sofía le había puesto. Durante 5 años ambos vivimos en oscuridad, pero tú trajiste luz a mi vida, a la vida de mi hijo. Me enseñaste que amar de nuevo no es traicionar el pasado, sino honrarlo viviendo plenamente. Sacó una caja de terciopelo, dentro un anillo, no el anillo de Lucía, uno nuevo, con una piedra azul verde, color de los agaves. ¿Me darías el honor de ser mi esposa? ¿De ser la madre de Mateo? ¿De construir nuevos recuerdos sobre las cenizas de nuestros dolores? Vale no podía hablar, solo asentía, llorando, riendo. ¿Es un sí? Diego sonrió, esa sonrisa que iluminaba todo. Sí, 1000 veces sí. Diego la levantó, la besó mientras mariachis tocaban y la gente aplaudía. Mateo se unió al abrazo. ¿Ahora sí puedo decirte mamá? Vale besó su cabeza. Ahora sí, mi amor. Los mariachis tocaron las mañanitas mientras Diego, Vale y Mateo se abrazaban, una familia renacida del dolor. En la audiencia, Carmen observaba, lágrimas en sus ojos. Sofía la abrazó. Perdiste, mamá. El amor ganó. Carmen asintió. Quizás. Quizás es hora de que yo también aprenda a perdonar. 2 de noviembre, 2025, un año después. La boda se celebró en los campos de agave de la destilería Santana, bajo cielo despejado de Jalisco. Hileras de plantas azules rodeaban la ceremonia. Flores de cempasúchil mezcladas con rosas blancas adornaban el altar. Vale caminaba por el pasillo, del brazo de una foto enmarcada de su padre, acompañada por Rosa y Sofía como damas de honor. Su vestido era simple, elegante, con encaje que recordaba flores de agave. Diego la esperaba.
Mateo a su lado como pajecito, sosteniendo los anillos en una caja de madera tallada. El sacerdote bendijo la unión. Pero antes de los votos tradicionales, Diego y Vale habían planeado algo especial. Se giraron hacia 2 ofrendas pequeñas a ambos lados del altar. Una para Lucía, con su foto, velas, pan de muerto. Otra para Javier, idéntica. «Gracias, Lucía», dijo Diego, voz emocionada, «por enseñarme a amar, por darme a Mateo, por, incluso en muerte, guiarme hacia la felicidad». «Gracias, Javier», dijo Vale, «por tu sacrificio, por tu perdón, por liberarme para amar de nuevo. Juntos, descansen en paz, los llevamos en nuestros corazones, pero hoy elegimos el futuro». No había un ojo seco en la audiencia. Intercambiaron votos, anillos, beso. Los declaró marido y mujer. Mariachis explotaron en son de la negra. La audiencia celebró. En el banquete, bajo carpas blancas entre agaves, la fiesta continuó. Birria, tacos de carnitas, tejuino y, por supuesto, tequila Santana añejo. Carmen se acercó a Vale, sorprendentemente sobria. «Valentina, Vale, necesito disculparme». Vale tomó sus manos. «Ya lo hizo, Carmen, varias veces. Aún así, fui cruel, injusta. Proyecté mi dolor en ti cuando tú eras víctima también». Carmen respiró profundo. «Pero viéndote con mi hijo, con mi nieto, veo lo que Lucía habría querido. Felicidad. Y tú los haces felices. Ellos son mi alegría también». Carmen abrazó a su nueva nuera. «Bienvenida a la familia, oficialmente». Sofía alzó su copa, con los ojos brillantes. «Por las segundas oportunidades». Todos brindaron al unísono. Más tarde, mientras bailaban bajo la luz de las estrellas, Diego susurró al oído de Vale: «Tengo una sorpresa más. ¿Más? Ya me diste una boda perfecta. Mira», señaló a Mateo, jugando con otros niños, pero luego señaló su copa de tejuino. «No estoy bebiendo tequila», observó Vale. «Exacto. ¿Por qué?» «Estoy embarazada». Diego se congeló. «¿Qué?» Vale rió. 3 meses. Quería decírtelo después de la boda, pero veo que te adelantaste». Diego la levantó, girándola. «¡Vamos a tener un bebé! Mateo va a ser hermano mayor». La noticia se esparció. Más celebración, más lágrimas felices. Al final de la noche, Diego, Vale y Mateo se pararon frente a las ofrendas de Lucía y Javier. «Adiós», dijo Diego suavemente a la foto de Lucía. «Te amaré siempre, pero ahora tengo otro amor, y sé que lo entiendes». Vale tocó la foto de Javier. «Cumplí tu último deseo. Soy feliz. Finalmente». Mateo puso cempasúchil en ambas ofrendas. «Gracias por cuidarnos desde el cielo. Los queremos». Tomados de la mano, la nueva familia caminó hacia el futuro, dejando el pasado honrado pero no atado. Y así, entre campos de agave y susurros de esperanza, Diego y Valentina nos enseñaron que el amor verdadero no es aquel que nunca sufre, sino el que sabe renacer de las cenizas. Porque al final, perdonar no es olvidar el pasado, es atreverse a construir un futuro. Si esta historia de redención tocó tu corazón, por favor dale un me gusta a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que importan. No olvides suscribirte y activar la campanita para ser el primero en escuchar nuestra próxima novela. Y dime en los comentarios, ¿tú hubieras perdonado a Valentina si estuvieras en el lugar de Diego? Queremos leer tu opinión. Comparte este video con alguien que necesite creer en las segundas oportunidades. Hasta la próxima historia.